Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, hoy en nuestra transmisión número 77, iniciando un nuevo mes y hoy en la compañía de una muy buena amiga y colega ya de la casa de Pulso Global, la doctora Vicky Ross, que Vicky Cabal, creo que así podemos felicitarte acá por tu doctorado y que por supuesto sabemos que en estos espacios de análisis siempre es un gusto contar con vos. Bienvenida, Pulso. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que estoy estrenando aquí con vos el título, entonces qué bueno, qué dicha. Pues qué bueno, muy Hay que orgullosos. sacarle kilometraje a ese título. Así es, que los que estamos en esos procesos y los que tienen, que nos escuchan, que saben lo que es sacar el doctorado, hay que sacarle ahora provecho, Vicky. Así es, y Felicidades. bueno, yo espero ya pronto vos. Sí, sí, ahorita estamos ya en ese proceso. Y bueno, para los amigos que nos escuchan a través de Radio Costa Rica y por Facebook Live, Vicky Ross es politóloga, comunicadora, conductora del espacio radial Contexto 360, especialista en temas de género, política de los Estados Unidos, entre otros muchos temas, con quien estaremos hoy realizando un recorrido por el mundo, porque han sido, Vicky, 2 semanas bastante movida. Si digo 2 semanas porque para contextualizarte y contextualizar a los amigos de Pulso Global, en las últimas semanas, bueno, entre varias situaciones, compromisos, tuve ahí unos días de vacaciones, entonces no habíamos estado en vivo en las últimas 2 semanas y el mundo ha estado bastante movido, pero qué mejor forma de iniciar mes y retomar nuestro programa a las 8 de la noche con vos para hablar de estos y otros temas. Y la logramos, por dicha, ya a esta hora ya restablecidas las comunicaciones. Yo decía hoy en mi programa que este ha sido el lunes más largo de todo el 2021, ¿verdad? Con todos los problemas de comunicación. Ya, yo siempre digo además que a los ticos después del 15 de agosto nos damos cuenta que el año está terminando en todo, entonces apretamos todo el paso en los diferentes proyectos que llegamos y que llevamos y bueno, octubre siempre es de mucha carrera, de mucha cosa. Y hoy, además, con esa caída de las comunicaciones, pucha, estuvo complicado el día laboral, pero qué dicha que estamos aquí con tu audiencia y ya todo aparentemente restablecido también. Sí, definitivamente. Hoy con varias personas conversaba y decía y coincido con vos, un lunes es bastante largo, pero también bastante complejo, porque nos damos cuenta la dependencia que tenemos de las distintas, digamos, redes y por lo menos lo pienso no solo en un tema más de ocio, sino en un tema más de trabajo, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿cómo contacto? Porque pareciera como que estamos tan dependientes, ¿verdad? De la facilidad de Internet
internet para mandar un WhatsApp y comunicarse, que a la hora de no tenerlo, uno se queda por algunos segundos pensando cómo voy a contactar a hoy a mi invitada y bueno, a mí se me ocurre y te contacto por Twitter, ¿verdad? Después de que ya te contacto por Sí. Twitter y que hablamos por ahí un poco, me quedo pensando, digo, bueno, pero es que antes uno se llamaba y mejor, ¿por qué no agarré el teléfono y hice más bien directamente la llamada para hablarlo? Bueno, es parte de esa misma dinámica en la que nos estamos encontrando y que, como bien señalas, la tecnología nos permite no solo darle seguimiento a los temas internacionales de una mejor, digamos, manera, pero también tiene un impacto en la forma en que trabajamos y que estamos, por supuesto, desarrollándonos día a día, más allá ¿verdad? De la parte de ocio y de estar viendo algunos memes y algunas cuestiones que probablemente ya mañana estarán inundando más de las redes a partir de esta caída del día de hoy de WhatsApp, Facebook e Instagram. No solo eso, en pandemia, ¿cuánto nos, o sea, si ya éramos bastante dependientes en esas herramientas, ¿verdad? ¿Cuánto además nos hemos enredado más en esos mecanismos para relacionarnos socialmente durante la pandemia? Yo, igual que vos, a las 9:30 se cayó y yo no sabía qué hacer, empecé a abrir otras de plataformas porque además tengo montones instaladas en el teléfono, pero no se me ocurría, se me hizo un colocho todo el día. Totalmente, totalmente. Vicky, hay varios temas que te decía hoy, temprano, que conversáramos un poco, ¿verdad? En términos vamos a ver, hacer algunos recorridos por el mundo, decíamos, y era, digamos, también difícil poder para hablar estos, ¿verdad? 50 minutos que tenemos siempre en el programa. Yo le decía a la producción, ¿verdad? Y le decía a Gaby, que mandamos un saludo a Gaby. Le decía a Gaby, bueno, es que tantos temas también podría ser complicado no poder andarlos porque ha estado movida la semana. Y es que hemos pasado en temas importantes a nivel de género, en temas de género y diversidad, en términos de tensiones geopolíticas. Justamente hoy despertábamos con la noticia, ¿verdad?, de los Pandora Papers y un tema, ¿verdad? Ayer empezábamos a escuchar algunos temas, empezaban a ver los medios como ya empezaban a publicarse casos específicos en ciertos países, particularmente con los casos de algunos expresidentes, ¿verdad?, de América Latina, que tema que abordaremos tal vez más adelante, pero quisiera, digamos, tal vez retomar uno con vos y escuchar tus percepciones, que es... Vamos a ver, hoy escuchaba una charla hace un par de horas y decían que Alemania, ¿verdad? Enfrenta un cambio muy importante en términos de su, no solo, digamos, composición a nivel, digamos, del parlamento, a nivel, ¿verdad?, de las fuerzas políticas, sino es que dejaremos de ver, ¿verdad?, una mujer que ha marcado la historia no solo de Alemania, sino también de la política internacional y de la política europea, ¿verdad? Hay un cambio fundamental a la hora de que Angela Merkel deje el puesto tras 16 años. Y ha sido una elección bastante, ¿cómo decirlo?, interesante, pero a la vez también de grandes retos. Yo creo que ha habido bastante expectativa, no solo dentro de la Unión Europea, sino por supuesto también fuera de la Unión Europea, de cuál podría ser el rumbo que tome el liderazgo alemán, ¿verdad? Y hay que tomar en consideración que en un par de años hay también elecciones a nivel de la burocracia europea y que entonces ahí hay una expectativa que irá a pasar entre, ¿verdad?, Francia y Alemania en términos de las visiones con una nueva cancillería. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que ha estado pasando en Alemania? Es una elección súper interesante, como vos mencionás, la persona que ha dominado el panorama político y ahí ha sido la figura personal, no tanto el partido. Ella como líder de la Unión Demócrata Cristiana ha sido quien ha dominado el panorama electoral, no solo de la política doméstica alemana, sino también de la política europea, ¿verdad? E incluso ante cómo decidió llevar la política exterior el presidente Trump. La gente empezó a referirse a la canciller Merkel como la mujer más poderosa del mundo, del tipo de liderazgo, el tipo de ejercicio del poder que ha hecho Merkel, no solo a lo interno de Alemania, sino también como una líder mundial. 16 años, ya ella sabía que se le acababa el ciclo
en su ciclo como canciller, ¿verdad? Con retos interesantes. Tuvo que hacer un alargamiento de su estancia en el poder porque la primera persona que ella había escogido para que fuera su reemplazo al poco tiempo decidió no seguir en ese proceso. Provoca también no solo esa estar de ella 16 años al frente de las organizaciones, y eso también abre una discusión profunda sobre los liderazgos adentro de las instituciones, no solo instituciones políticas, sino de toda naturaleza, ¿verdad? Y yo eh, creo que los buenos líderes siempre tienen que buscar dejar instituciones que no dependan de ellos. Yo creo que la señora Merkel tenía mucho en su plato, pero definitivamente cuando la persona que ella había escogido para hacer su reemplazo decide no seguir en ese proceso, genera vacíos adentro de la dinámica política electoral alemana, ¿verdad? Un enfrentamiento histórico entre el centro izquierdo y centro derecha, que genera un panorama electoral muy interesante. Yo creo que la Unión Demócrata Cristiana no pensaba que iba a tener una caída de 9 puntos en estas elecciones. De hecho, el candidato del partido de la señora Merkel ya había hecho anuncios de cómo pensaba conformar gabinete, y pues resultó que en un centro izquierda menos atomizado logran capturar 45% de los votos, con los socialdemócratas saliendo a la cabeza, pero que habla mucho también acerca de esa conformación o reconformación del escenario de poder en Alemania, que los socialdemócratas empiezan negociaciones con los partidos de centro izquierda, ¿verdad? Una negociación con menos actores y más concentrada, que le facilita, según Scholz, me parece, a ver si lo estoy pronunciando bien, tratar de conformar un gobierno antes de Navidad, que es lo que se ha propuesto. Y es que cuando uno ve los porcentajes, Vicky, queda, ¿verdad? El Partido Socialdemócrata con un 25,7 más menos versus un 24,1, ¿verdad? Es una diferencia, digamos, bastante ajustada, lo cual llevaba, por supuesto, a generar alguna especie, ¿verdad? De incertidumbre en cuál podría ser la forma en que se van a mover las fuerzas, como bien lo señalabas. Pero un porcentaje ahí que me llama a mí bastante también la atención, y es el del 14,8, ¿verdad? Más o menos de los partidos verdes, ¿verdad? Es decir, los verdes empiezan a considerarse, a conformarse en Europa, ¿verdad? Como una fuerza importante. Ya los habíamos visto hace, digamos, poco tiempo atrás en la conformación del Parlamento Europeo, ¿verdad? Y empiezan a ganar, digamos, escaños y espacios dentro, digamos, de la política europea, y que ahora en el caso, digamos, alemán también se ven y se consolidan como una tercera fuerza. Y interesante también, si vos ves una distribución geográfica, los verdes, a mí me impresionó la cantidad, tiene 118 asientos en esta elección, que se convierte prácticamente en la tercera fuerza más importante, pero tiene representación, si vos lo ves geográficamente, casi que en toda Alemania. Y hay una división clarísima electoral prácticamente de todo el norte de Alemania, a excepción de algunas partes del noroeste, con un gane claro para los socialdemócratas, la parte sur con la Unión Demócrata Cristiana, y la extrema derecha de la AfD, con una representación muy potente en toda la Sajonia, que es la parte este de Alemania. Entonces, uno podría pensar que todavía hay esa división, hay divisiones adentro geográficas, adentro de Alemania, que tienen una clara representación en los patrones de votación, con los verdes haciendo cosas interesantes porque se convierten en la tercera fuerza más representada, pero sacaron votos de todo el país. Sí, y es que algunos medios habían señalado y publicaban un dato que me llama la atención, y es que
el CDU y ¿verdad? Y la alianza con los CSU, ¿verdad? La parte cristiana, que es digamos, la coalición que lleva a Merkel, obtiene su peor resultado desde la posguerra. Y en el caso del SPD, ¿verdad? En la parte socialdemócrata, se convierte en el ganador electoral más débil, ¿verdad? Desde, digamos, el mismo escenario. Y algunos, como bien lo ha señalado, vienen a partir de la figura de Angela Merkel, ¿verdad? De esa, digamos, del peso que tiene la figura de ella, que si vemos, por ejemplo, en el 2013 había ganado con un 41.5% de los votos, ¿verdad? Y los socialdemócratas en el 98 con Schroeder habían ganado con un 40.9, ¿verdad? O sea, es decir, estamos viendo definitivamente, como está señalando muy bien en ese mapa, Vicky, unos movimientos interesantes en Alemania, pero un país definitivamente fragmentado, dividido, ¿verdad? Pero marcado por la incertidumbre de cómo quedará esa coalición. Y yo me preguntaba, y vos que sos politóloga y nos ayudarás, tanto a los amigos de Pulso Global y de la radio, y a mí entender, ¿cómo interpretamos esa incertidumbre en términos de que cualquiera que forme la coalición, que esperaría, según los datos pareciera que va a ser, ¿verdad? Los socialdemócratas, pero va a ser una coalición y una estructura débil, ¿verdad? Que en cualquier momento podría entonces perderse y vernos otra vez en un espacio de negociación. ¿Cómo evaluarías, digamos, la fuerza con la que podrían tener esta coalición que se conforme para formar, obviamente, gobierno? Depende de las agendas. Hay que recordar que los sistemas parlamentarios, alrededor de las agendas y las posiciones en la conformación del gabinete se centra en la mayoría de las negociaciones de las coaliciones. Yo creo que por eso el SPD ha priorizado hablar con los partidos de centro izquierda primero, haciendo los números de que lo que tenga que ceder en campos de gobierno y en temas de agenda sea menos que lo que tendría que ser empezando a hablar con los otros bloques. Pero el tema de los márgenes cortos en las democracias contemporáneas, yo creo que es el tema principal, y parte de lo que hemos venido hablando vos y yo también en otros espacios es de la necesidad de dejar de satanizar los compromisos y los acuerdos y las negociaciones en democracia, porque los escenarios tan atomizados y tan polarizados y en donde las mayorías se construyen con márgenes tan pequeños, las pruebas principales y los retos principales de las democracias recaen sobre los hombros y la capacidad de negociación de los representantes populares, las personas que quedan electos en puestos de elección popular en cada ciclo, ¿verdad? Y desafortunadamente la retórica en la política electoral, la dinámica de la política electoral se ha centrado en satanizar los acuerdos y en estos escenarios de las democracias contemporáneas, los acuerdos y el poder llegar a consensos y trabajar en equipos con gente de distintos equipos, de distintas banderas, tiene que volverse lo normal. Y ahí has puesto un tema en agenda, ¿verdad? Aquí en la mesa para tomar el pulso definitivamente a las agendas, construir agendas, ¿no? ¿Verdad? Y qué difícil para los países como los nuestros, ¿verdad? Con sistemas presidencialistas, donde lo que estamos viendo en los últimos años, en las últimas elecciones, es definitivamente más bien candidaturas, ¿verdad? Porque hablábamos en otro momento, vos y yo, que nos hemos ido, digamos, hemos ido evolucionando de forma que dejamos de votar por tradición partidaria y empezamos a enfocarnos más en un candidato o un mesías, ¿verdad? Mientras que estos sistemas parlamentarios y los europeos en particular, ¿verdad? Viendo cómo construir gobierno a partir de agendas y de puntos de encuentro, ¿verdad? Y no entraría, digamos, en la discusión de qué será más sencillo o qué será, digamos, lo mejor. Sencillamente son, digamos, partes de las diferencias de estos dos modelos. Pero lo interesante acá es cómo empezar a mover, ¿verdad? Las distintas fuerzas, en este caso, como has señalado, en el centro, ¿verdad? Y que yo creo que eso es un tema también interesante de analizar pensando de alguna manera en nuestros países, ¿verdad? El otro día yo decía en una reunión
que Costa Rica, por lo menos después de la elección del 2018, se visualiza como que tiene, digamos, todavía ciertos temores de irnos a los extremos, ya sea de una extrema derecha o una extrema izquierda, y que nos empezamos a tratar de mover en los centros. Bueno, pareciera que los alemanes en este sentido están en una, digamos, situación similar, porque si ves, hasta ahora ni vos ni yo hemos mencionado, y así también lo he visto, digamos, en algunos medios, la famosa extrema derecha que había venido tomando bastante fuerza, por lo menos a nivel discursivo, antes del periodo electoral, y que incluso ellos hablaban, ¿verdad?, de que iban a tener ¿verdad?, un resultado bastante significativo, y pareciera que ya a nivel de la elección no fue así. Hay dos lecturas que yo creo que podríamos sacar de eso que mencionas. Primero, y muchos socialdemócratas están hablando del regreso de los moderados, del regreso de los moderados a los escenarios políticos, ¿verdad? Yo creo que el tema del populismo, que como bien hemos comentado, no tiene ideología, simplemente se vale de las debilidades de los sistemas democráticos y de los incentivos negativos y perversos de los sistemas para hacerse de cotas de poder y a través de discursos que son muy divisivos, ha generado tanta fricción en las sociedades que pareciera, por lo menos en estos ciclos electorales y estas dinámicas, y ahora vamos a hablar de otro tema que podría estar relacionado con eso, eh, que ha generado un nuevo apil, que se vea con mejores ojos los partidos de centro izquierda, centro derecha que han dominado el escenario electoral en las democracias en los últimos 60, 70, 80 años, ¿verdad? Y vemos la distribución, ¿verdad? A pesar eh, de que ganan los socialdemócratas, el segundo partido sigue siendo la Unión Demócrata Cristiana, y la tercera fuerza un poquito más a la izquierda tal vez, pero los verdes también dentro, acercándose por lo menos discursivamente en Alemania más a ese centro izquierda más moderado. Los grupos de derecha, por lo menos en este ciclo, ¿verdad? Yo creo que nadie puede subestimarlos después de lo que ha pasado en el último quinquenio, pero viendo elecciones no solo como en Alemania, en Italia, en España y en Francia, una Marine Le Pen, un Vox en España, siguen teniendo algún grado de apil en una parte del electorado, pero hoy pareciera que esa extrema derecha primero está localizada geográficamente en la parte más este de Alemania, que también se pueden hacer otro tipo de análisis de por qué esa región tiene es más atractiva para ese tipo de ideologías de la AfD. Y me gustaría también hacer otro análisis porque esta elección también trajo otra cosa interesante. Antes, aún en Alemania veíamos una diferencia en los patrones de votación entre las partes rurales y las partes más urbanas, y eso lo venimos discutiendo en las elecciones en todo el continente americano desde hace rato, ¿verdad? Que vienen también esa desigualdad generada dentro de los propios países, generando espacios de incentivos perversos para que penetren discursos, muchas veces populistas. Costa Rica no ha sido la excepción, que permitan también una división en la dinámica político-electoral basada en temas de desigualdad, ya sea en la parte discursiva o por el atractivo que puedan tener con ciertas poblaciones. Alemania, con esta votación, rompe el ciclo. Los patrones de votación de las zonas urbanas y las zonas rurales de Alemania hoy votaron en esta elección, esta última elección, hace como una semana, votaron prácticamente en la misma proporción. Y eso hace que el consenso para formar gobierno y para generar la agenda, que es la base de lo parlamentario, sea muchísimo más fácil de desarrollar. Sí, qué interesante, porque si te acordás, hace algunas semanas hablábamos precisamente de las deficiencias, digamos, de los modelos de la misma democracia, y con esto que estás señalando al final, me recordaba esa conversación, cómo nuestros países, nuestros modelos de desarrollo
empiezan vamos a ver, han facilitado ese abismo entre lo urbano y lo rural, ¿verdad? Un modelo más enfocado con beneficios al urbano, descuidando por lo general lo rural, ¿verdad? Un modelo un poco inclusivo en lo rural, con pocas oportunidades, etcétera, y que precisamente en estos países que por lo menos desde la parte tal vez de análisis se hablan de países más maduros, ¿verdad? Con una madurez política, digamos, distinta, estamos viendo cómo la responsabilidad del voto empieza a pasar la factura, ¿verdad? Que ojalá que en los países nuestros de América Latina eso también en algún momento podamos llegar a ver esa responsabilidad, ¿verdad? Del voto en las zonas rurales para, digamos, para cumplir con las demandas a nivel electoral. Pero bueno, Vicky, si te parece en este recorrido por el mundo, movámonos de Europa hacia el norte de África, ¿verdad? Y tomémosle el pulso a una noticia que para mí, digamos, era fundamental conversarla con vos hoy, porque y yo sé que desde distintos espacios hemos estado nosotros tratando de abogar por generar acciones afirmativas en términos de mayor igualdad e inclusión, ¿verdad? En temas de género y diversidad. Y aquí hay un tema que a mí me llamó muchísima atención y es la designación que hace el presidente de Túnez, ¿verdad? Espero igual pronunciarlo bien, ¿verdad? Anala Bogdenrondanen, que es la primera mujer ministra, ¿verdad? La designada ministra para que conforme y presente un nuevo gobierno lo antes posible al presidente, pero no solo es la primera mujer, ¿verdad? Ministra en Túnez, sino que es la primera mujer ministra en el mundo árabe, ¿verdad? Y ahí tal vez recordar que a los amigos que nos escuchan por Radio Costa Rica y Facebook Live, ¿verdad? La primavera árabe inicia precisamente en Túnez, ¿verdad? Hace algunos años y precisamente hablábamos de temas de fortalecimiento de la democracia. Y recuerdo que con tu programa en Contexto 360 hablamos de algún momento de que se visualizaba una democracia muy al occidental, decía yo, ¿verdad? En tu espacio y que tal vez terminaba siendo una democracia distinta, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo era una lucha por alcanzar la democracia. Y bueno, unos cuantos años después, ¿verdad? Poco más de 10 años, vemos un hecho que a mí me parece en lo personal histórico, ¿verdad? La primera mujer ministra en Túnez y en el mundo árabe. ¿Cuáles son tus impresiones de este hecho? Bueno, simbólicamente es interesante, pero cuando empezamos a ver los detalles, y yo creo que además en todo lo que ha pasado en el mundo árabe, por lo menos en los últimos 20 años, no deja de ser una buena señal de acción afirmativa y cosas positivas, sobre todo pensando en los contrastes que se están dando en la región. Y hemos visto cuadros tristísimos de regreso de los derechos humanos y específicamente de los derechos de las mujeres en Afganistán, con la retoma del poder de los talibanes, por ejemplo. Pero cuando empezamos a ver un poquito más de cerca qué es lo que está pasando en Túnez, y yo creo que ahí podemos enmarcarlo entre la discusión más amplia que hemos venido teniendo en tu espacio, también en otros espacios, acerca de cómo ha afectado el tema de la pandemia a las democracias, la calidad de las democracias del mundo. El presidente de Túnez es semipresidencialista, el sistema de Túnez, Kais Saied, a ver si lo estoy pronunciando yo también correctamente, se ha aprovechado de la coyuntura de la pandemia para debilitar eh, el sistema de gobierno en Túnez, básicamente haciéndose cada vez más de espacios de poder. Ahí te voy a decir porque me pareció muy similar a lo que está pasando también aquí en nuestro barrio en Centroamérica. Echó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió la autoridad ejecutiva en el mes de julio. También suspendió la mayor parte de la constitución y dijo que iba a gobernar por decreto excepcional sin término de límite de fecha. Entonces, eso es lo que conocemos como el manual del dictador, ¿verdad? Lo que pasa es que
junto a la crisis que de gobierno que ha venido teniendo, también se suma una crisis profunda, no solo en temas humanitarios, pero en temas económicos. Y parte, tal vez para, no sé muy bien, y ahí hay discusiones más profundas que se pueden tener acerca de la representación de las mujeres, escoge a esta mujer, a Naya. Vos lo pronuncias mejor. Creo que es Nagla Boden, ¿verdad? Creo que ese es el apellido. Nadia Bowden, que es una profesora de geofísica con muy poca experiencia en el campo de la política para asumir el puesto de primer ministra en un momento en que tiene prácticamente todo en fuego, igual que muchos de los países alrededor del mundo, tiene una serie de compromisos con el Fondo Monetario Internacional que no se sabe si se van a poder cumplir, una serie de oposiciones a lo interno que no sabe, que no está claro si va a poder tampoco conformar gobierno y cómo va a ser la señora Bowden para enfrentar probablemente la mayor crisis que tiene Túnez desde el 2011. O sea, en más de una década, esta es la mayor crisis política y económica que tiene. Eh, ¿Qué tanto va a poder hacer? Es la primer ministra que asume con menos capacidades por todo esto que dije anteriormente que hizo el presidente Sayed. Eh, ¿Cuánto va a poder hacer y qué puede significar? Está muy por verse, pero ahí me recordó a un autor que me gusta leer que se llama Malcolm Gladwell, que habla acerca de las coyunturas específicas que se abren para las mujeres en política, que difícilmente el espacio que se le abre a las mujeres en política es en otro que no sea de crisis extrema. Y por lo menos desde esa perspectiva eso pareciera ser cierto en el caso de la señora Bowden en Túnez. Sí, y es que definitivamente lo que hemos conversado y dicho, ¿verdad? Construir democracia, mantener democracia no es tarea, digamos, sencilla. Hay estructuras ya bastante, digamos, consolidadas de poder y particularmente más, ¿verdad? Patriarcales que han, digamos, ido cerrando, digamos, estos espacios, esas oportunidades y particularmente en países como los del mundo árabe. Y yo creo que esto, digamos, de alguna forma, bien como señalabas, hay un simbolismo, ¿verdad? El nombrarle ser la primera mujer, digamos, nombrada para este puesto, tanto en Túnez como en el caso, digamos, del mundo árabe, es la octava desde el 2011. Digamos, primera ministra que como bien señalabas llega con poder, digamos, limitado, pero que creo que también de alguna forma generará lamentablemente, ¿verdad? Vamos a ver, esta dinámica atroz, ¿verdad? De ponerlas, como decís vos, en una situación de crisis, pero de pasarle también una responsabilidad importante. Y es que yo creo que ahí es uno de los temas siempre fundamentales en estas discusiones. Lamentablemente la vara no se utiliza la misma vara para medir la gestión de la mujer que la gestión, digamos, de un hombre. Y yo creo que en el escenario de, digamos, de crisis que puede estar, digamos, viendo no solo Túnez, sino el mundo a partir de la COVID-19, pues por supuesto que tendrá algunas, digamos, tareas importantes, que bien lo señalabas, y es que pareciera que el Fondo Monetario Internacional nos aparece por todo lado, ¿verdad? Porque una de las grandes tareas que tiene precisamente la primera ministra tunecina será buscar los apoyos financieros para hacer frente a la deuda tras la suspensión que se había dado con el Fondo Monetario a raíz del ascenso del presidente Said, ¿verdad? Al poder. Entonces, La directora del fondo desde la primera semana, las primeras 2 semanas de la perspectiva más mundial de la entrada de la pandemia ya lo sabía. Uno la veía preparándose. De hecho, la Cristalina Georgieva lo que salió diciendo es que los gobiernos gasten para atender la crisis, pero que guarden las facturas, ¿verdad? Porque eso fue hace prácticamente 2 años, era una advertencia a los gobiernos del mundo que el fondo se estaba preparando para atender a economías golpeadas, pero que estaban desde ese momento poniendo atención en cómo estaban haciendo el manejo de las finanzas. Y bueno, ha generado tema prácticamente en todos los países
del mundo, el impacto, el rol del fondo en tratar de recuperar las economías post impacto del COVID-19. Bueno, Vicky, volvamos otra vez en este recorrido a Europa y hablemos un poquito sobre una noticia, digamos, que a mí en lo personal, obviamente en el momento me alegra, ¿verdad? En términos de que es alcanzar mayor igualdad y condiciones de igualdad de toda la ciudadanía y que no existan ciudadanos de segunda categoría en nuestras sociedades. Sin embargo, ¿verdad? Me llamaba un dato ahí, digamos, la atención y es que Suiza, ¿verdad? Vámonos a Suiza, da luz verde al matrimonio igualitario, pero lo hace con una amplia mayoría mediante un referéndum, ¿verdad? Entonces me recordaba un poco cuando aquí estuvo la discusión también de si llevábamos el tema o no al referéndum, ¿verdad? Y hay un poco, digamos, de discusión sobre si un referéndum era válido en términos de derechos humanos, ¿verdad? Y que las mayorías decidieran sobre derechos humanos de un, digamos, de una minoría. Bueno, en el caso, digamos, por la dinámica que tiene Suiza y su forma, digamos, particular de sistema, digamos, político, lleva el tema y los suizos se pronuncian, ¿verdad? En aproximadamente un 64%, ¿verdad? De quienes acudieron a este, digamos, a este referéndum, de votar a favor de la postura que después de años de debate le permitiera por supuesto, a las parejas homosexuales adoptar hijos, ¿verdad? Acceder a técnicas de reproducción asistida y, por supuesto, que el caso del matrimonio igualitario. ¿Cómo analizas este tema? Que como te decía, es un tema definitivamente de un avance. Todavía hay muchos países donde esto sigue siendo ilegal, donde en algunos países del mundo ahora incluso penalizado, ¿verdad? Pero que por lo menos Suiza se une a esa lista de países en las que se reconoce el matrimonio igualitario. Increíble, por dos razones que, primero, que me parece a mí, yo creo que probablemente mucha de la gente que ve la noticia de que eso estaba en votación, primero, que a Suiza le agarró tarde y segundo, que se haya aceptado que un tema de derechos humanos también se hiciera por referéndum, que como bien mencionas es algo de lo que se discutió acá, los derechos humanos no deberían votarse en tema de referéndum, pero bueno, a Suiza lo hizo de esa manera, le agarró tarde, se convierte en el penúltimo país de Europa Occidental en aprobar leyes similares. El único que queda es Italia. Italia todavía no ha pasado las leyes, pero el resto de Europa Occidental ya lo había aprobado y lo había aprobado también hacía muchísimo tiempo. La mayoría de países hace bastantes años y parte del análisis que se ha venido haciendo es que con esto se cristaliza aún más la diferencia entre la Europa occidental y la Europa del este, ¿verdad? Todavía no solo las posiciones encontradas, sino también el nivel de violencia a la que son expuestas la población LGBTIQ más en lugares como Polonia, Rumanía y Hungría son de muchísima preocupación para organizaciones internacionales como Human Rights Watch, como muchos que le llevan el pulso a este tipo de cosas y divide muchísimo, pone en evidencia, yo creo que todavía herencias nefastas de otras épocas, ¿verdad? Esas divisiones. Y lo hablamos cuando hacíamos el análisis de los patrones de votación en Alemania y a dónde es que votan mayoritariamente por la extrema derecha, en la parte de la Sajonia, en la parte este de Alemania, que es la que colinda con Polonia y con República Checa, ¿verdad? Parte de ese discurso que todavía reina en la dinámica política y por qué no, tal vez hasta social de la Europa del Este, la Europa del Este. Y ahí sí abre discusiones más profundas acerca de la dinámica y de los retos que tiene Europa en general, pero bueno.
Finalmente Suiza lo hace no solo con esa mayoría del 64%, sino que prácticamente en todas las zonas, en las zonas geográficas, en todas las divisiones geopolíticas internas, gana por una mayoría amplia el sí. Entonces, les había tardado, lo hicieron con un mecanismo que probablemente para muchos analistas y especialistas en derechos humanos no era el correcto, pero finalmente pasa. Sí, y ahí, digamos, quisiera, digamos, dar vamos a ver, que hay algunas frases, ¿verdad? En algunos de los medios internacionales que uno lo lee y en realidad como que es difícil no, digamos, no hacer referencia, digamos, a ellos. Y es que un poco la campaña, ¿verdad?, que se da en Suiza en contra de, digamos, del matrimonio igualitario, porque ahí es importante, digamos, tal vez señalar que en Suiza desde el 2007 se permitía, digamos, la unión de dos personas del mismo sexo, estaba, digamos, como una figura que le llamaban las alianzas registradas y que esto, digamos, permitía tener algunos, digamos, beneficios o algunos derechos, ¿verdad? En términos como seleccionar el apellido, ¿verdad? En común, tener acceso a la herencia del cónyuge o algunas rentas por temas de viudez. Habían permitido desde el 2018 la posibilidad de que se adoptara al hijo de alguno, digamos, de la pareja, ¿verdad? Poder, digamos, tenerlo. Sin embargo, ¿verdad? Todavía no era, digamos, una condición, es una condición diferenciada y que es ahora, hasta ahora con este referéndum que se permite digamos, el matrimonio igualitario y realmente tener la igualdad de derechos. Pero un poco esa campaña en contra hablaba incluso de que permitir la adopción de niños era una mercantilización de los niños. Incluso se veían algunos carteles donde mostraban a bebés llorando, ¿verdad? Con la oreja marcada como si fuese un ganado, ¿verdad? Y la pregunta era que si ahora iban a haber bebés a pedido, ¿verdad? Y entonces yo, vamos, al ver un poco las imágenes y esto analizaba y decía, qué interesante cómo los discursos, ¿verdad? Y la construcción del discurso en temas de derechos humanos siempre buscan, digamos, hacer ver en estas materias algunos eslabones, ¿verdad? Que se pueden considerar más débiles, pero los presentan como si la otra parte lo que buscara es hacer, digamos, un daño, en este caso, por ejemplo, a los menores, pero no vemos una campaña de que esos niños están siendo abandonados por sus padres y muchos de esos padres siendo, digamos, en este caso particular heterosexuales, ¿verdad? Y que los están destinando a estar en centros donde no necesariamente las condiciones son las más óptimas, ¿verdad? Pero esa parte, digamos, en esa construcción de discurso no se da. Y entonces pensaba, porque cuando vos estabas ahorita hablando, ¿verdad? Una sociedad como la Suiza, ¿verdad? Que cuánto se han atrasado y que cuando uno, ¿verdad? Ve en América Latina, piensa en estas como sociedades mucho más, digamos, avanzadas, con mayor buena cultura, con mayor, digamos, acceso a herramientas, pero bueno, los discursos terminan siendo prácticamente los mismos que escuchamos acá en América Latina, en zonas muy rurales, donde podríamos incluso en algunos casos decir que hasta con baja educación, pero sigue siendo una misma construcción de discurso. Entonces yo pensaba un poco y decía, bueno, voy a preguntarle a Vicky, ¿verdad? ¿Cómo ver esto y cómo analizarlo desde esa construcción de discurso? ¿Verdad? En el sentido de cómo hacer acciones que puedan contrarrestarlo, ¿verdad? Porque al final creo que es algo que, bueno, lo enfrentamos nosotros en el 2018, ¿verdad? Con la opinión consultiva y creo que todavía hoy lo seguimos escuchando. Se ha querido de alguna manera introducir también el tema de aborto en la campaña electoral, pero sigue siendo un discurso, una construcción de discurso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contrarrestar esa construcción de discurso desde temas que al final terminan siendo derechos humanos ¿verdad? Y garantías fundamentales? Es dificilísimo y qué bien que vos resaltás que eso se ve en todo lado y lo vemos aquí en América Latina y se vio ahora en esta coyuntura específica en Suiza en relación con el referéndum. Y eso tiene que ver desafortunadamente con la explotación de nuestras debilidades intrínsecas como seres humanos y esas son expresiones de nuestra configuración de especie, por ponerlo de alguna manera, y que somos muchísimo más vulnerables a discursos que nos provoquen miedo, y esos son los puntos débiles que explotan desafortunadamente estrategas políticos inescrupulosos que buscan generar
miedo, que buscan valerse de puntos negativos. La ciencia nos dice, por ejemplo, que los mensajes negativos, los seres humanos somos 8 veces más perceptivos a los mensajes negativos que a los positivos. Una campaña que se centre en puntos negativos va a tener mucho más resonancia, mucho más viralización, porque lo que hay es una predación de las debilidades de nuestra consistencia como seres humanos, y eso eh, se utiliza porque hay incentivos perversos en que a través de eso se generen espacios de poder, se genere candidatos que utilizan eso para llegar a puestos de poder, o discursos que logren colocarse en el colectivo sin necesariamente ser constructivos, ¿verdad? No hay las campañas negativas, y ahí, si uno analiza la dinámica política en el mundo, encontrás mil formas en que tiene expresiones, ¿verdad? Campañas negativas más directas, por ejemplo, en la política electoral de los Estados Unidos, mensajes que van con una retórica hasta falsa, como en el caso de los referéndums que hemos escuchado, que se hacen por arriba de la mesa, que se hacen por debajo de la mesa, pero lo que hacen es una predación de la condición humana con propósitos muy específicos, con dividir a la gente, con generar miedo basado en la división, ¿verdad? No hay cosa que genere más retos en la estrategia política que el miedo de uno contra los otros, y generar esa sensación, ese construcción del nosotros alrededor de ciertos temas específicos, y lo hemos visto en toda la historia humana versus los otros. Y desafortunadamente, un mundo del 2021, un mundo globalizado, hiperconectado, es tan desafortunado que sigamos en eso, pero bueno, eso tiene que ver con evolución de la especie, más que con el tema de análisis político coyuntural. Pero sí, tenés toda la razón. Son estrategias que hacen enfoque en cosas negativas, muchas veces en discursos falsos, muchas veces en retóricas incompletas, que lo que buscan es generar miedo a la población y polarizar a través de eso. Y lamentablemente con réditos políticos en muchos de los Es casos. el incentivo principal. Pero bueno, ahora vamos a otro punto, ¿verdad? Porque definitivamente siempre que conversamos el tiempo se nos va volando. Y es que otro de los temas que ocuparon, ¿verdad? Los titulares de las últimas semanas ha sido la firma de un acuerdo estratégico entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido en la región de Indo-Pacífica, ¿verdad? Particularmente este acuerdo viene buscando de alguna forma, ¿verdad? Hacerle frente a ese creciente influencia y posicionamiento cada vez, ¿verdad? Mayor de China en la región. Y el plan particular se genera una serie de apoyos a las autoridades australianas para desarrollar submarinos de propulsión nuclear, buscando contrarrestar esa influencia que mencionaba cada vez China, que incluso generó, ¿verdad? De alguna forma cierto malestar por los franceses, ¿verdad? Y que está haciendo bueno, incluso los franceses toman decisión de no negociar más con Australia, ¿verdad? Y la Unión Europea no negociar más con Australia un tratado de libre comercio que venían, digamos, acercándose, es decir, generó, ¿verdad? Algunos movimientos importantes digamos, en la región. ¿Cómo ves este tema, ¿verdad? Ahí todo, yo creo que es casi para un solo programa, pero bueno, podríamos hacer alguna mención un poco a esta decisión de los Estados Unidos, porque no quería desaprovechar que sé que le da seguimiento a la razón a Estados Unidos y te gusta la política exterior estadounidense. Entonces, conversar un poco, bueno, ¿qué se debe este cambio de Estados Unidos y de Biden de no acercarse con Francia tanto y más bien buscar a Australia y moverse por allá con estos submarinos? Bueno, ahí anda Blinken aterrizando en Francia ayer o esta mañana, viendo a ver cómo repara esos puentes, ¿verdad? Pero el ajedrez político y ese reto a la hegemonía que le tiene China a Estados Unidos en un ajedrez de 3 y 4 dimensiones, requiere unos movimientos de piezas muy complicadas, ¿verdad? Y
parte del tema de Francia tiene que ver con el tema de ventas de armamento. Francia era el principal suplidor de submarinos para Australia, unos submarinos basados en combustible diésel. Ahora Estados Unidos le da la tecnología a Australia para que ellos mismos construyan, como vos mencionas, submarinos, pero con propulsión de energía nuclear que le da capacidades diferentes, también le acerca a un aliado que le puede representar cosas interesantes en términos de presencia militar y lo que pasa en los océanos, en las profundidades de los océanos, se ve muy poco, ¿verdad? Y se puede analizar muy poco por temas de inteligencia, por el tema también de la poca visibilidad que tienen las operaciones, solo cuando pasa alguna tragedia o cuando pasa algún, alguna situación específica, nos enteramos, por ejemplo, de que había submarinos cerca de las costas de algún, por ejemplo, submarinos rusos cerca de las costas de algún país que hace algún reclamo airado, ese tipo de cosas. Solo en esos momentos podemos ver vistazos de lo que se mueve abajo de los océanos, pero Australia en ese ajedrez de varias dimensiones, un aliado que Estados Unidos lo ve con buenos ojos de interés y se le quiere acercar también en relación a su posible posición debajo de los océanos armamento en relación con China, ¿verdad? Le genera la fricción con Francia precisamente por el tema de venta de armamentos y Blinken va rápidamente a tratar de enmendar esos puentes, lo que están diciendo Francia también es importante para nosotros, vamos a ver cómo compensamos en la relación, pero Francia hace un reclamo airado, retira parte de su cuerpo diplomático de los Estados Unidos la semana pasada, en un momento, además de la administración Biden, que como lo hemos venido conversando, Estados Unidos ha buscado volver a calentar las relaciones con sus aliados europeos, Francia siendo también uno de los más importantes en ese engranaje. Entonces, vamos a ver qué pasa con la visita de Blinken a Francia. Hay que recordar que es en el marco de los 60 años de la OCDE, también hay otros temas importantes en la agenda y todo ese reverdecer de los organismos multilaterales y lo que puede significar también la agenda OCDE para el mundo post-pandemia. Hay temas ahí importantes, pero bueno, el principal para Estados Unidos es lograr enmendar o hacerle un cariño a Francia. Se supo que Biden le hizo llamada directa también a Emmanuel Macron el día de ayer, tratando de mejorar o suavizar la llegada de Blinken a territorio francés. Vicky, y ahí en estos últimos minutitos que nos van quedando, porque por ahí leía que, quisiera saber tu opinión en esto. Se ha cuestionado mucho también la estrategia, ¿verdad? O la capacidad que está teniendo el presidente Biden de manejar la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, venimos saliendo de todo lo que significa Afganistán, ¿verdad? En algún momento diciéndose que la inteligencia no se lo había informado al presidente, pero que en las declaraciones, ¿verdad? De los secretarios y los militares ante el Congreso en esta semana decían de que sí le habían informado, digamos, al presidente y que aún así toma esa decisión. En el caso de digamos, confrontación y roce con Francia, también se ha venido hablando de que ya se le había advertido al presidente Biden de que esto podía, digamos, suceder y que había que manejarlo de una forma distinta, como bien señalabas en esa aparente nueva estrategia, nuevo enfoque de política exterior hacia los aliados, pero bueno, pareciera que nuevamente hace y toma algunas decisiones que generan roces con los aliados. ¿Qué estará pasando por ahí con el presidente Biden? Yo creo que tiene muchísimos flancos abiertos en la política internacional. Yo creo que está en un punto de fricciones altas en muchísimas partes del mundo. El tema de la pandemia ha calentado muchas zonas. Hoy también salía la noticia de la Europa, al igual que todos los periodos que se
acerca de otoño e invierno, empieza a ser crisis energética, ¿verdad? Por la necesidad de consumo. Además, el rebote económico de las economías más grandes del mundo ha significado un requerimiento energético mayor que ha provocado escasez en ese sentido. Y China, por ejemplo, hoy salía la noticia de que China está experimentando una crisis energética profunda que puede tener repercusiones en todo el tema económico. O sea, China hoy se resfría en esa parte y prácticamente a todo el mundo. China estornuda y prácticamente el resto del mundo se enferma, ¿verdad? Y ¿qué significa eso? La política internacional con muchísimos puntos de roce, ¿verdad? Muchísimos puntos de reconfiguración, como lo vimos en Alemania. Y además yo te diría que probablemente uno de los puntos más grandes, que es un punto que no he visto que se discuta a profundidad en ningún foro, que es interesante también que sea un punto que no se discuta, es que a pesar de que, como vos has dicho, también has recalcado, el presidente Biden es una persona muy sabida, con mucha experiencia en la política internacional por todo su trabajo en las comisiones especiales del Senado, en sus 47 años en el Senado. El mundo actual tiene nuevos retos de la política internacional y hoy, por ejemplo, el tema de las confrontaciones no solo son bélicas con submarinos y balas, sino que son con computadoras. Y lo que podemos ver, a mí me parece que ese es el flanco más grande que tiene abierto hoy los Estados Unidos, la parte cibernética, que no se está hablando en ninguno de los foros, no es uno de los elementos que está siendo incluido dentro del análisis, y que, como vemos hoy, las vulnerabilidades para el sistema productivo, para la generación de valor, son enormes. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. El tiempo nos gana y nos quedó un temilla que quería tocar, que es el de los Pandora Papers, pero bueno, creo que lo tocaremos más adelante en Pulso Global y ahí, y como siempre, un gusto tenerte acá. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a vos. Y ahí, como siempre, tenemos temas pendientes por todo lado. Así es. Hemos llegado al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Sinred Consulting, Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y nos vemos la próxima semana en una nueva transmisión de Pulso Global. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.